Damos gracias nuevamente a nuestro amado Dios por permitirnos estar nuevamente en este programa conociéndolo en línea. Agradezco al Señor esta oportunidad tan maravillosa de que nos da, especialmente para que usted, querido amigo y amiga que está viendo este programa, pueda conocer al Señor a través de algo tan maravilloso que son los testimonios de nuestros hermanos y hermanas. En este día tenemos un matrimonio y voy a dejarle a mi hermano Cristian para que los presente y bueno, también saludarle al hermano Cristian, agradezco al Señor nuevamente que estemos juntos para trabajar en la obra del Señor. Así que un abrazo fuerte y usted pueda presentarle a nuestros hermanos y hermanas que están con nosotros en este día. Que el Señor le bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. Que el Señor le bendiga grandemente. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente en este hermoso programa Conociéndonos en línea, cuyo único objetivo que tenemos nosotros es que usted, que no conoce al Señor, pueda conocerlo. Que Dios siga haciendo la misma obra el día de hoy como lo hizo anteriormente. Y también, si algún hermano ve el programa, que también pueda ser edificado, ¿cierto? Con los hermosos testimonios o historias de vida de los hermanos que nos visitan. Y en esta oportunidad tenemos un hermoso matrimonio a quien también le vamos a dar la oportunidad para que también puedan saludar. Primeramente le vamos a decir a nuestro hermano Ricardo Castillo ahí que pueda saludar. Hermano Ricardo, que el Señor le bendiga. Amén, mi hermano Cristian, que Dios le bendiga y primeramente le doy gracias por esta oportunidad y también saludar a todos aquellos hermanos que están en línea, que el Señor les bendiga grandemente y esperamos que este programa, cierto, como siempre, sea de bendición para todos. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente, hermano Ricardo. Y también contamos con la presencia de su esposa, nuestra hermana Pilar Otárola, a quien también le vamos a dar la Amén. oportunidad para que pueda saludar, hermana Pilar. Que el Señor les bendiga a los hermanos que están ay, ¿cómo se llama? ¿En línea? En línea. Que el Señor es grande y poderoso y damos gracias porque podemos estar en línea y sirviendo, ayudándole a servir para el Señor y entregando todo lo que sea necesario. Que el Señor le bendiga. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Pilar. Que el Señor también le bendiga grandemente. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a conocer a este hermoso matrimonio. Que el Señor les bendiga. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, que como siempre lo decimos, haya sido de mucha bendición para su vida, vamos a ir a conocer primeramente a nuestra hermana Pilar Otárola, ¿cierto?
Amén. Hermana Pilar, ¿usted nos podría decir quién es Pilar Otárola? Eh, Soy Pilar Otárola, soy hija del Señor de Señores. eh, eh, cuento cómo conocí al Señor. O sea, yo no era del mundo. Y, y por intermedio de una hermana que me iba a dejar de Ésica a mi casa, ella me empezó a hablar del Señor y yo le decía que yo no quería nada con el Señor. Y esto hace muchos años atrás, y resulta de que de a poco ella yo le decía que me está ganando para Cristo, y así llegué a las manos del Señor, estando enferma, estando con una depresión inmensa, y así llegué a los caminos del Señor. Entonces ella, como iba siempre a dejarme productos a mi casa y a nuestra casa, y resulta de que hasta un día que yo estaba enferma y ella me dijo, ¿quiere que ore por usted? Yo siempre le negaba, decía que no, que yo no quería nada. Y hasta que llegó el día que un día llegó y me dice, ¿sabe que quiero orar por usted? Yo le dije, ya, pues siempre le decía a ella que me vio volando bajo. Y al otro día había culto en la iglesia de ella. Y me dijo, mañana hay culto en la iglesia y justo hay Dorcas, me dice, podríamos ir. Y yo le digo, ya, pues el Señor, justo era el momento del Señor ese día y me dijo, eh, me había dicho que me iba a buscar y me iba a dejar a mi casa. Y al otro día, por el otro día, entonces yo decía, ay, yo le dije al tiro que sí, al otro día, yo en la mañana temprano ya estaba lista para ir. Y fue mi primer día y mi primer día que de ahí nunca más me aparté del Señor. De ahí sigo los caminos de Él. Gracias a Él estoy acá. Y hermana Pilar, usted, antes de conocer al Señor, ¿usted ya estaba casada con nuestro hermano Ricardo? No, sí, ya estaba casada con él. Pero mi esposo no quería ir a la iglesia. Y él no quería ir porque me decía que cómo, incluso me iba a sacar Del evangelismo. del evangelismo para que yo me fuera para la casa. Y yo le decía, no, de aquí nadie me saque y aquí me voy a quedar. Y ahí me esperaba y se quedaba esperando. Igual cuando iba al culto a la iglesia, él me iba a buscar y no entraba. Se quedaba afuera, se quedaba en el auto, hasta que un día un hermano de la iglesia le habló. Yo voy a contar esa Mi parte. esposo le va a contar eso. Pero así nosotros llegamos a los caminos del Señor y hasta el día de hoy, más de 20 años que estamos sirviéndole al Señor. 25. 25 años que le servimos al Señor. Hermana Pilar, Así que buenas aquí noches. estamos. Gusto de Buenas noches. escucharla y gusto también de conocerla a través Ujú. a través de este programa. Bueno, primeramente agradecerle de que esté con nosotros, pero Amén. quiero escuchaba lo que usted decía, ¿no es cierto? Que fue invitada por una hermana. ¿Usted Sí. no tenía conocimiento del Evangelio o había algún conocimiento antes a través de algún familiar? ¿Cómo No, fue la nunca tuve primera vez conocimiento que... de ella. Nunca tuve conocimiento por ninguna persona. Solamente Ya, ella llegó a mi casa y ahí y yo empecé a servirle al Señor. Pero no había tenido nadie que me dijera. Solamente el Señor fue el que me llevó a los caminos de Él. digamos, ni Y por yo parte de algún le decía familiar al Señor que cercano era mi suyo, mamá en nadie. principio. ¿Mm? Ni, ningún familiar suyo, No, cercano, nadie. nadie Simplemente en especial. a través de esa hermana. Sí, solamente a través de ella. Y esa hermana, disculpe, ¿usted la conocía hace tiempo que Yo estaba la ahí? conocí en el calle. Ya, Vendía ¿sí? conmigo. Vendía cosméticos y así vendía Ésica ¿Ya? y yo andaba buscando una persona que vendiera y justo la encontré a ella y justo era para el Señor, yo para el Señor, porque fue el Señor que me llamó a mí. Ya. Y yo no quería ir porque Bonito. no, siempre le decía, para mí no, no voy a eso, no. Y así llegué, me supe, antes de 3 meses ya me tenía en la iglesia, Señor.
¿Cuál Sí, era el motivo de que usted rechazaba un poco el evangelio, que le hablaran del Señor, querida hermana? ¿Tenía alguna mala experiencia, así en breve? ¿Por sí, qué le tuve malas costaba? experiencias, eso a lo mejor no me dejaba ir a la iglesia, no me Ya, dejó buscar el Señor, o sea, nunca busqué el Señor la realidad, porque yo de partida era del mundo, ya. entonces era buena para el garabato, entonces, y todo eso, y el Señor cambió mi forma de hablar, me cambió todo lo Ok. cambió en mí. Es una Y como le digo, transformación. a los 6 meses de que yo había llegado a la iglesia, yo ya, un día dijeron que iban a haber bautismo y yo fui, pues al tiro yo fui, me bauticé, mi esposo no quiso acompañarme, así, y yo fui igual, pues, y fui y me bauticé. Mm. Y me bauticé con mis puros hijos. En ese entonces, cuando yo me fui, ya no, éramos los dos nomás, o sea, los niños, mi hijo ya bien, estaban grandes, o sea, tenía hijos. Y así llegué a los caminos del Señor, porque Él me llamó y aquí estoy porque nunca nos hemos apartado de Él, de los años que le servimos a Él, y hemos estado en las manos del Señor. Eso fue nuestro testimonio. Tenemos mucho. Hermana Pilar, Sí, ¿cuántos hijos tenía usted? Bueno, ¿cuántos hijos tiene usted? nosotros tenemos 5 hijos. Y cuando el Señor la llamó a sus caminos, ¿cuántos hijos tenía? Tenía 2. Tenía dos. ¿Sabe que Sí, yo una vez escuché a un pastor decir, ahí dentro de una predicación, te has sacado más de 1000 veces la lotería? Y así, yo creo que aún sí, con eso quedó muy corto. Cuando así. usted fue a la iglesia, ¿cierto? Como usted dice, y le decía a su amiga que la invitaba a la iglesia, me pillaste volando bajo porque usted no quería nada con el Señor. No era mi amiga, ella vendía productos de Ésica y ella me iba a vender a mi casa. Y así la conocía Y le ella yo. predicaba. Y me predicaba a la vez, po. Y yo en esos tiempos estaba con depresión. Y ella me hablaba, incluso me decía, quiero orar por usted. Y yo le decía así, no, no haga eso, porque yo nada que ver, yo no tengo nada que ver con eso. Y yo le decía así como yo soy. Yo era muy garátera. Y el Señor me limpió la boca, ¿sí? El Señor cambió todo. Al poco tiempo ya no decía garabato, no me costó nada porque hasta fumaba. Y el Señor, cuando me bauticé, el Señor hasta el cigarro me quitó. Hermana Todo, Pilar, todo, ¿sí? hermana Pilar, ¿y qué ocurre? Claro, porque dice usted, me invitó a una reunión de Dorcas, y usted fue a la reunión de Sí, Dorcas. Por ejemplo, a uno lo pueden invitar a diferentes lugares, sí, pero, pero fue la única parte que fue. pero ¿qué pasó en esa reunión que usted comenzó a seguir yendo? ¿Qué ocurrió en esa reunión? Porque el Señor tocó mi corazón. Por eso, porque fue el Señor el que hizo, o sea, él me buscó a mí porque yo no quería nada con él. Fue el Señor que llegó a mí. Y ahí yo empecé a servirle y esa vez, ¿qué ocurrió? Un culto hermoso. En esos tiempos yo no vivíamos acá tampoco. Nosotros no éramos de acá. Y así el Señor cambió mi vida. ¿Y Él cambió mi vida. cómo era la iglesia donde usted llegó? La iglesia donde yo llegué era grande, hermosa. El pastor que teníamos nosotros es un... El pastor Eduardo Herrera. El pastor de nosotros era el pastor Eduardo Herrera. Hasta el día de hoy nos llama. Hasta el día de hoy nos llama para saber cómo estamos. Siempre nos está llamando él, porque él fue mi pastor. Después Una del buena, Señor, pues, Sí, el Señor. sí, y, po, y así una buena, llegamos una, acá. bu- una buena labor de pastora, Hermana, sí. sí, Sí, hermana Pilar, eh, ujú, usted sí, decía de cuando llegó a una casa de oración, ¿no es cierto? Y decía que el Señor llegó a su corazón, sí, ¿cierto? Hay muchas personas que a lo mejor mm, no conocen al Señor. así pues no Hay muchas no, personas que a lo mejor están viendo este programa y ujú, que no entienden mucho el vocabulario que hablamos nosotros los cristianos.
Porque sí, llegó el Sí. Señor a mi corazón. ¿Qué eso puede significar? ¿Cómo usted puede en breve expresar para las personas que nos están escuchando por primera vez y que no Ujú. conocen al Señor? Porque a lo mejor ellos dicen, yo creo en Dios, pero Dios está tan lejos, o a lo mejor tienen una imagen, piensan que ahí está Dios. ¿Cómo podría expresarle a las personas especialmente que no conocen y que están viendo el programa esto que dice usted, que el Señor lleva a su corazón o a su vida? ¿Cómo lo puede expresar? ¿Cómo lo puedo expresar? Lo puedo expresar, primero que nada, servirle al Señor no es fácil, porque tenemos que dejar muchas cosas. O sea, en los caminos del Señor lo vamos dejando, no es que nosotros lo dejemos, porque el Señor nos va limpiando, Él nos limpia. Y, y es bonito que al ir a la iglesia tener un encuentro con el Señor, porque ahí tuve el encuentro, ahí el Señor me limpió, porque yo llegué con una depresión muy grande. Y de ahí el Señor me levantó de esa depresión ese mismo día, porque de ese día de ese día nunca más fumé, las pastillas tampoco, todo lo dejé gracias al Señor, o sea, por el Señor dejé todo, todo. No tenía amigas tampoco, no era de las personas que son amigas, pero nos ha tocado mucho salir a predicar después de los años, de tantos años. eh, Hemos salido a predicar, nosotros hemos salido a predicar, le contaremos de dónde, Muchas de partes. muchas partes. Nosotros antes le trabajábamos mucho al Señor, que donde nos hemos quedado es aquí, y, pero nosotros antes le servíamos mucho al Señor, salíamos a la calle, salíamos a predicar, donde el pastor nos mandaba, porque él nos enviaba, nos íbamos, estuvimos ayudando a levantar iglesias. Y así es, Valparaíso, San a Felipe, Valparaíso, San Felipe, pucha, para el eh, norte hemos ido Puerto hasta Montt. Puerto Montt, hasta la isla de Chiloé, estuvimos predicándole al Señor. Y ahora nos quedamos ahí, nos quedamos aquí. Entonces, pero es Son más bueno viejitos. que las hermanas que no conocen al Señor, las personas que estén acá, estén por intermedio de la radio, tienen que creer en Dios, tienen que entregarse a Él, porque el Señor hace. El Señor el que hace, el Señor el que nos sana, el Señor el que, pues es un Dios tan lindo, que es un Dios tan bueno, que por Él estamos acá, por Él, porque Él es un Dios amoroso, que yo tengo tantas cosas que decirles de Él, porque el Señor ha hecho muchas cosas en nosotros. Pucha, como le decía, tenemos testimonios Hermana grandes Pilar, para el día de mañana contarles. Sí, hermana Pilar, mire, usted sí, aceptó al Señor, ¿cierto? Y usted fue la mujer más sí, feliz, porque más Dios feliz. entró a su vida. Pero usted nos Así es. contaba, más adelante vamos a conocer el testimonio de nuestro hermano Ricardo. Pero ¿cómo fue ese Sí. momento cuando usted llegó a su casa y le dijo a su esposo que había aceptado al Señor en su corazón? ¿Cómo fue ese Mi momento? esposo no quería nada. Mi esposo me decía, pero ¿cómo? ¿Pero cómo fuiste allá? ¿Y cómo te fuiste? Y porque es que fue algo tan hermoso, es algo que yo nunca había presenciado. Fue algo que de cuando entré, la palabra era toda para mí, todo lo que hablaba, las alabanzas, todo era para mí. Todo fue Gloria a Dios. hermoso, muy hermoso. Y así seguí los caminos y nunca más me alejé del Señor. Por eso tenemos, como le decía, el pastor Eduardo siempre nos busca, nos llama para saber cómo está, todas esas cosas. ¿Y qué, ¿Sí? y qué hacía su esposo para que usted no fuera? Porque sabemos que ahora, por misericordia del Señor, nuestro hermano Ricardo también es cristiano, ¿cierto? Pero a lo Así es, mejor pues. Sí, puede ocurrir que algún hermano esté recién dando los primeros pasos, o puede ser que alguna hermana esté dando los primeros pasos y también sí, esté viendo la misma situación. Entonces, por ejemplo, así es. ¿qué la retaba? ¿Qué le decía el No, hermano Ricardo? me retaba y me iba a sacar. Muchas veces, por ejemplo, nosotros predicábamos en Ahumada, o sea, la iglesia, y yo empecé a ir al tiro del primer día, empecé a ir a Ahumada a predicar con los hermanos,
Y él me iba a sacar de ahí y me decía que hacía y andamos, y vámonos para la casa, me quería llevar. En ese entonces mi nieto estaba chiquitito. Y, y resulta de que yo le decía, no, si quería andate tú, pero yo me quedo. Y así que y él ahí me esperaba igual me esperaba. Y y ahí eso es lo que hacía, pero es lo que hacía que me fuera para la casa, que dejaba, en ese entonces teníamos una residencial, me decía, dejaste la residencia sola y te viniste para acá y vámonos para la casa. Y yo no, 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 no. No, yo le decía, el Señor está primero. Fue tan lindo como le digo para mí y ojalá que la gente que no conoce del Señor se entregue por completo al Señor. Pero el que hace es el Señor porque Él es el que nos limpia, Él es el que nos sana. Él es lo más lindo, por eso le digo, es algo que, o sea, son tantas cosas que Y hermana Pilar, sí. ¿cuándo vamos a conocer el testimonio de nuestro hermano Ricardo? Pero cuando nuestro hermano Ricardo aceptó al Señor en su corazón, ¿qué pasó con usted? Después, eh, como le digo, yo me bauticé, me fui a los bautismos, me bauticé, Él no me acompañó. Al tiempo después, como un año, ¿no? Sí. Como al año después que yo le serví al Señor, ahí él empezó por intermedio, él le va a contar eso, yo no le Pero puedo usted, contar lo de pero él. usted, hermana Pilar, ¿qué sintió usted? Porque la estamos entrevistando a usted ahora. O sea, yo, Sí, por ejemplo, si veo a un familiar de hace tiempo no lo mm, veo, yo me gozo, po. Pero sí, usted, po. cuando supo que su esposo también la iba a acompañar a la iglesia, ¿qué sintió usted como hija de Dios? Pero algo bonito porque era mi esposo, porque ya no iba a ir sola, no iba a ir sola a la iglesia, entonces él me iba a buscar, o sea, nos veníamos juntos, después él me iba a buscar, o cuando él empezó a ir, nos veníamos juntos, y estábamos los dos igual y empezó el Señor también a tocarle su corazón. Y así él llegó también a los caminos del Señor. Ujú. Amén. Mire qué Amén. Pero hermoso. fue maravilloso, Cree tú, maravilloso porque, sí, como dice la no, palabra, ¿cierto? Así es la palabra. sí, Cree sí, tú y serás salvo tú sí, y toda tu todo, Mi casa. casa. así es, Así. así es, Y hermana Hermano, Pilar, sí, sí, hermano Manuel. cortito. Escuchaba la obra que el Señor ha hecho con ustedes especialmente, y bueno, con nuestros hermanos. Eh, Hicieron una obra muy bonita. Me recordaba bueno, que cuando el Señor lo llama a uno, lo llama con un propósito, cuando el sí, corazón está dispuesto para trabajarle. Y usted contaba, ¿no es cierto?, que el Señor lo llevó a distintos lugares. Era como una obra misionera que ustedes tenían, el Señor lo llevó. sí. Nosotros levantamos la iglesia, Acompañamos Ya, acompañamos a los obreros. a los obreros, nosotros le sí, ayudamos a levantar la iglesia y después nos íbamos a otra. sí, sí. Y nosotros no fue que nos fuimos por nada, nosotros fue porque nos venimos acá y nos quedaba más lejos y la locomoción, la plata en la locomoción y todo eso. Por eso nosotros al final buscamos una iglesia acá y Claro. encontramos que estamos. Y de ahí nos La obra misionera que ustedes hacían, yo la entiendo porque por gracia y misericordia el Señor también me honró así de es. trabajar en ese aspecto y es muy lindo, muy bonito. Y yo creo Ujú, que, que cuando el corazón está dispuesto para el Señor y llevar la palabra, especialmente a así lugares es. donde no se conocen, porque ese es el Ujú. propósito de evangelizar, como lo estamos haciendo a Evangelizar, través de sí, este programa de que sí, las personas que no conocen al Señor, especialmente si usted está viendo el programa, querido amigo, amiga, y está escuchando el lindo testimonio de nuestra hermana, cómo el Señor, ella lo que dice, acaba de decir, ¿no es cierto? Ha dicho una transformación de la vida que ella tenía, sin tener un sí, conocimiento de quién era el Señor. Y ella ahora es una sierva del Señor que lo dice con tanta alegría, con tanto gozo de hablar del Señor, de ese encuentro, y es lo que nosotros queremos decirle a usted que así, a lo mejor dice, Chita, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo será tan cierto de que ese Dios tan grande que está en los cielos puede llegar a mi corazón y transformar? Quiero decirle que sí, el Señor puede así es. transformar su vida, su corazón, y,
y hacer algo tan maravilloso como lo han hecho ellos de también expandir el Evangelio, así como a ella, una hermana le llevó el Evangelio a su casa a través Tiene ser- de unas ventas, ahora ella también llevando la palabra. Y eso es lo que queremos, querido amigo, que usted también pueda ser parte del reino de Dios y pueda también sí. ser uno de los pregoneros de este Evangelio tan maravilloso. Así que muy lindo, hermana, muy bonito lo que el Señor ha hecho en su vida y bueno, todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios, y yo creo que a lo mejor es el tiempo de descansar, pero sí, yo creo que siguen trabajando dentro de la obra de Dios. Así que muy lindo su testimonio, que Dios le bendiga. Hermana Amén. Pilar, usted Dime, nos hermano. decía que Dios ha hecho grandes cosas. ¿Qué grandes Sí. cosas ha hecho Dios con usted? He hecho tantas cosas, el Señor. Cuéntenos, pues cuéntenos. A ver, la primero que el Señor nos probó, lo primero, de que mi hija, que ya tiene 32 años, le dio ¿cómo no? ¿Cómo se llama? Le dio Pancreatitis. una pancreatitis fulminante, que a ella le habían dado 24 horas, 24 horas le habían dado en ese tiempo, y que mi hija se moría. O sea, mi hija no, por la hepatitis que es tan fulminante porque tenía cosas en todo el Una estómago, septicemia. una septicemia, tenía la sangre era una septicemia, pero eh, le pasaron tantas cosas que mi hija, supuestamente ellos decían que se iba a morir. Ese día, ¿cuál fue mi respuesta? A la doctora que salió, porque según ella primero me dijo que yo le había pegado a mi hija porque tenía hemorragia interna. Yo le dije, se equivoca, le digo, no. Después salió y me dice que mi hija se moría. Y yo le digo, no, le digo yo a mi hija, usted no es quien, le digo, usted no es hombre, no es nada para decirme eso, le dije. Le dije, yo tengo un Dios grande sobre mí y Él me va a sanar, porque Él me da la última palabra, no usted. Y pasó un mes que mi hija estuvo grave. Y de ahí la sacó el Señor, de ahí la sacó. De ahí el Señor me la operaron, como cinco veces la operaron, pero el Señor hacía. Es más, incluso habían dicho que mi hija iba a quedar por lo menos unos 4 meses sin andar. Mi hija el otro día, cuando el Señor la levantó, la sanó, mi hija estaba toda entubada y el Señor botó todo. Y porque me habían salido a decir que mi hija ya se había muerto, y yo, como se veía mi desesperación, que yo botaba en el suelo pidiéndole al Señor en el hospital de mi hija, la chica tenía 13 años, estábamos en el Roberto del Río. Y ahí como le digo, el Señor hizo, y ahí dicen ellos de que mi hija se moría, y yo le dije que no, y como le digo, le saltaron todas las cosas, le saltaron, tenía manguera por todos lados, hasta el tubo ese que tienen, hasta ese tubo salió, y no sé, no querían creerla, e incluso el doctor que la operó, la vio la última vez, me dice, no, ¿sabes qué? Dijo, este es el segundo milagro que yo veo en mi vida, porque era un viejito, que dice que veo en mi vida, porque como este milagro no es ninguno, tu hija ya no se llama más Nicole, dice, tu hija se llama Milagro. Y así, pues, y esas son tantas cosas, hermanos, que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hasta el día de hoy las ha hecho. Si ustedes supieran, o sea, no lo voy a contarle todo, pero el Señor nos ha hecho tantas cosas a nosotros, hermanos, que no Cuéntele, agradecerle a Dios. ¿Cómo no agradecerle a nuestro Dios? Y el cuéntele a las Señor es personas, bueno, cuéntele a el las Señor nos personas lo ama. que Dios ha hecho con usted. El Señor conmigo, el Señor a mí me dio un cáncer eh, Vamos. en las mamas, en la mama derecha. Y usted sabe que un cáncer para uno es terrible. Y ya, y también había un congreso en la iglesia. Yo lo único que quería ir a ese congreso, quería ir al congreso porque el Señor iba a hacer algo en mí. Yo le decía, Señor, si usted me sacó de la inmundicia, Señor, usted va a hacerme el milagro. ¿Y sabe de qué? El Señor me operó ahí. Incluso a mí me han visto cuando me hacen las mamografías,
me ven que yo tengo una cicatriz en la mama y todos se admiran porque no está operado por fuera, está operado por dentro, porque lo hizo el Señor. ¿Cómo yo no voy a amarlo? ¿Cómo no voy a querer al Señor y todas las cosas y así tantas cosas que ha hecho el Señor en nosotros? Tantas que yo agradecida Cuente, soy de verdad. cuente, porque hay mucha necesidad en el mundo. Así, Y po, mucha gente le dice que Dios no existe a mucha gente. Entonces, este es un canal para que usted cuenta claro, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. o sea, ahora mismo, ahora poco, a mí me dio, y el Señor así todos se admiran porque yo estoy parada, porque yo, incluso cuando me vio el neurocirujano hace poco, hace 8 meses me nacer. De ahí yo me dolía la columna y eso es lo más terrible que me ha pasado, porque el Señor está haciendo la obra en mí y sabe de que eh, me dio, me dio unos dolores a la espalda, pero terrible, grande, y fuimos al doctor con mi esposo y me dijeron que tenía los discos, estaban degenerativos. Sobre eso me tomó toda la columna, o sea, todo el lado derecho nervio ciático. me tomó el nervio ciático, me tomó hasta el cerebro hasta abajo. Imagínense, gracias al Señor estoy parada y gracias al Señor estoy aquí. ¿Cómo no voy a dar gracias yo de Él? Amén. ¿Cómo no agradecerle si es un Dios poderoso? Es un Dios que sana. Y el doctor Amén. cuando me llamaron para que me viera el neurocirujano se extrañaba porque yo iba caminando, cómo yo iba caminando, cómo estaba. Y ahí yo le digo al doctor, es que yo tengo un Dios grande, somos de los mismos. Y me dice entonces, tú lo que tienes que hacer, ni yo te puedo operar, me dice, ni yo te puedo operar, así que no vayas a dejar que te abran nada. Me dice, porque si tú te abras, tú mueres. Eso me dijo él, me dijo, porque yo tengo insuficiencia cardíaca aparte, de partida. Pero ¿sabe qué? Como le digo, puedo pararme, gracias al Señor, puedo levantarme. Muchas veces mi esposo también me tiene que ayudar, sí, pero gracias al Señor estoy aquí, estoy viva. Por Amén. algo es porque el Señor algo quiere conmigo Sostiene. y nos sostiene, Él nos tiene de su mano. ¿Cómo no voy a agradecer? ¿Cómo no voy a agradecerle a Él si Él es un Dios de amor, un Dios, es nuestro Padre? Y Él lo hace. Y por algo me tiene aquí, como le digo, parada. Ahora en estos momentos estoy parada porque me puedo parar, me puedo levantarme, porque unos meses que no me podía parar. E incluso un doctor me vio y me dijo que me iba a tener que ir a la silla de ruedas. Me dijo, te voy a mandar a pedir la silla, esa es la silla eléctrica. Y yo le dije, no, no, yo no quiero silla. No, te digo yo porque yo tengo un Dios grande. ¿Cómo no entiende? Tengo un Dios grande que Él me va a levantar. Y hasta aquí, gracias al Señor, no he usado silla, ni tampoco le dije que yo no iba a buscar silla. No fui a buscar silla. Y aquí estoy. No es por soberbia, es porque conozco un Dios vivo, conozco un Dios que está pendiente de su Hijo. Es un Dios que nos ama, así como Él nos ama a nosotros tenemos que amarlo a Él como no amarlo. Entonces, son cosas maravillosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y así tantas cosas, hermano. Amén. Amén. Tantas cosas que Amén. el Señor ha hecho. Amén. Hermana Pilar, Así. mire, nosotros siempre compartimos un texto bíblico preferido que Y, nosotros tenemos. Sabemos que siempre toda la palabra del Señor es hermosa y preciosa, pero ¿usted tiene mm, algún texto bíblico, caballito de batalla, que le guste a usted, un versículo bíblico preferido? pues, tengo, pero de momento me estoy nerviosa, no me acuerdo, Jehová es mi pastor. Sí, nada me faltará, ese es el que lo sabemos todas, Salmo pero Salmo sí, 23. sí,
Perfecto. Así Amén. que, Amén. Y hermana Pilar, ¿usted podría hablarle a las personas que no conocen al Señor aún y que puedan estar viendo el programa? ¿Qué mensaje usted les ¿sí? podría dar a ellos? ¿Qué mensaje sería? Que se acuerden que cuando estamos mal, el Señor nos levanta. Que cuando estamos enfermos, el Señor sana. Y cuando estamos caídos, también nos levanta y nos sostiene. Él nos sostiene, nadie más que Él. Y si alguno de ustedes está enfermo, confíe en el Señor. Confíe porque el Señor es bueno, el Señor es grande. Solamente tenemos que tener fe, fe. Y esa fe grande que el Señor nos da, porque sin fe nada somos, nada. Porque si no tenemos fe, ¿cómo va a ser el Señor en nosotros si no tenemos fe? Tenemos que clamarle a Él para que Él haga en nosotros. Y eso es lo que yo les aliento, si hay hermana o hermano, confíen en el Señor, confíen en un Dios vivo, un Dios grande, un Dios fuerte, y solamente Él lo hace. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Entregarnos a Él y confiar en Él. Porque si no confiamos en Él, ¿qué hacemos? ¿Quiénes somos? Nada. Porque el Señor nos sacó del polvo, del polvo nos sacó y de ahí nosotros nos levantó. ¿Y cómo nos agradecer a Él si Él nos escogió en el vientre de nuestra madre? Tantas cosas que el Señor ha Amén. hecho. Amén. Y Amén. que ojalá que las hermanas que están escuchando, si hay alguna persona que no es cristiana, que está escuchando, yo no le estoy contando mentiras, estoy contando una verdad. Tengo todos mis papeles donde dice todo lo que tengo y gracias, Señor, aquí estoy. Por eso ustedes tienen que confiar con todo su corazón y el Señor va a hacer. Eso sería mi... Amén. Amén. Que el Señor confirme todas sus palabras, hermana Pilar. Y que el Señor le Amén. bendiga grandemente también, hermana Pilar. Amén. Le damos gracias Amén. nuevamente por compartir este hermoso momento, ¿cierto? Y nuevamente que el Señor bendiga grandemente su vida y a toda su familia. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a conocer al varón ahora, a nuestro hermano Ricardo. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Tengo una palabra para ti, no te desanimes. Todo lo que pediste a Dios, Él lo ha oído. Ese día Dios te vio llorar allí escondido. Usted ya no conseguía hablar, Dios escuchó tu gemido. Mas el Dios que me envió aquí conoce todo. Él me mandó a hablar que va a cambiar tu rumbo. Él está enviando el consuelo para tu alma.
después de haber escuchado esta hermosa alabanza que son para la honra y la gloria del Señor, y haber escuchado el hermoso testimonio de nuestra hermana Pilar, hoy también vamos a hablar con nuestro hermano Ricardo Castillo, también para conocer su testimonio. Querido hermano, que Dios le bendiga, gusto de saludarlo. Y saber Amén, quién es el hermano. hermano Ricardo Castillo, que nos pueda contar, pues. Que el Señor le bendiga. Amén. Que Dios les bendiga. Bueno, mi nombre es Ricardo Castillo y bueno, mi esposa es la que escucharon recién ustedes, ¿cierto? Tenemos 5 hijos, 9 nietos y por misericordia del Señor hemos estado en sus caminos por más de casi 25 años. ¿Qué le puedo contar de mí? Bueno, mi señora algo contó, ¿cierto? Eh, en mi vida no tenía cabida Dios, ¿cierto? En mi vida Dios no representaba nada, más bien yo era un perseguidor de los discípulos y de Dios, ¿ya? Porque yo me sustentaba mucho en mi humanismo y en conocimientos filosóficos, ¿cierto? Que me movían a seguir otras corrientes, las corrientes del crecimiento interno, de que nosotros como hombres todo lo podemos. Y esa era mi postura hace muchos años atrás. Y, y era totalmente, no voy a decir agnóstico, era agnóstico, o sea, sin Dios totalmente lejos de mi vida, ¿ya? Y bueno, todo eso, gracias a Dios, cambió, ¿cierto? Cambió cuando mi señora se empezó a congregar. En un principio, cierto, yo me opuse mucho a eso, a que ella se congregara, a que fuera a la iglesia, me parecía a mí aberrante, ya yo la iba a sacarla, eh, le decía que no tenía nada que hacer con los canutos, ya bien ofensivo, ya, yo usaba el término canuto en forma ofensiva, y, y mi señora no, tenía la determinación ya fija de servir al Señor. Eh, bueno, yo la respetaba en eso, pero también empecé a notar de que ya ella como que se estaba fanatizando. Ah, Y bueno, la iba a buscar yo donde ella está en el Paseo Humano evangelizando, la iba a sacar de ahí, ¿ya? La retaba, la llevaba a la casa, todo eso, ¿ya? Y, ¿Y cómo me empecé a acercar yo al Señor? O sea, yo no me empecé a acercar porque yo no tenía ningún interés en acercarme. Cómo el claro. Señor me empezó a llamar, a buscarme, ¿cierto? Yo iba a dejar a mi esposa a la iglesia y después la iba a buscar. Entonces, cuando la iba a dejar o la iba a buscar, a veces me quedaba ahí para no ir a la casa y quedarme, me quedaba ahí escuchando música, fumando dentro del auto. En ese tiempo tenía un auto yo. Y, y mire lo maravilloso, ahora comprendo yo la labor del portero, ¿ah? Había en ese tiempo un joven en la puerta que veía que yo dejaba a mi esposa y de a poquito él se empezó a acercar a mí y me golpea el vidrio del auto y me empezaba a conversar, no me hablaba nada del evangelio, pero me empezaba a hablar cómo está, que gusto verle, siempre lo veo, ya, y, y me empezaba a hablar, ya un domingo, 2 domingos, y pasaba el tiempo así, hasta que llegó el invierno y él me decía, ¿por, ¿por qué no quiere pasar? Me decía, sabe que adentro está calentito, tenemos calefacción. Pase, pase. No, le decía yo, si yo no, nada que ver, si mi esposa la del... Y fue tanto la insistencia de este portero, que es como deben ser los porteros en realidad, ¿ya?
hasta que un día le dije, ya, ya. Y él era muy amable conmigo, muy amable. ¿Sí? Y ahora este portero es pastor en Peñaflor, ¿ya? Por eso, al que honra, Dios honra, hermano. Y ese hermano me metió a la iglesia. Y yo le dije, me voy a sentar aquí bien atrásito nomás. Y me acuerdo que mi señora me miró, estaba más adelante, ella miró hacia atrás y yo estaba ahí. Y bueno, ahí empecé a escuchar y no me pareció tan terrible. Me gustó mucho la música que tocaba. Así que empecé a acompañar a mi esposa, pero no tenía un conocimiento yo de lo que era el Evangelio, no, no sabía nada, yo estaba en el aire, ¿ya? Y empecé a ir de una manera como simpatizante, ¿cierto? Como simpatizante me parecía bonito todo, las alabanzas, la palabra me parecía bien, ¿ya? Pero no, no tenía ese toque del Señor todavía. Pero ocurrió lo que contaba mi señora, la enfermedad de nuestra hija. Y esa vez que nosotros fuimos al hospital, cuando nos dijeron que nuestra hija, 48 horas, me acuerdo que dijo, no, no pasaba de 48 horas y la doctora nos dice que vayamos preparando los papeles, ¿ya? Todo lo que es la documentación con nuestra hija. Y mi señora le dice que no, así tal como les dijo delante, ¿ya? Usted dice una cosa, pero mi Dios me dice que no. Y yo la veo tan firme en su resolución, ya que yo le decía, oye, pero si los doctores dicen que vamos a preparar los papeles, vamos. Y ella me decía, no, no, porque nuestro Dios va a sanar a nuestra hija. Ah, la última palabra. Ya, Él tiene la última palabra. Y yo trataba de hacerle ver de que no, pues, en mi humanidad, por supuesto. Pero al final la vi tan resuelta en su fe, la vi tan firme, y yo dije, wow, me llamó la atención, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que como nuestra hija quedó hospitalizada, todo eso, al final yo le dije, teníamos que estar siempre visitando a nuestra hija, yendo al hospital. Y yo le dije, tú anda al hospital y yo voy a ir a la iglesia, porque la hija fue puesta en oración y todo eso. Y, y fue en ese instante, ¿ya? En uno de esos días que fui solo yo a la iglesia, mi señora en el hospital, ¿ya? En que tuve un encuentro personal con el Señor. Tuve ese encuentro maravilloso con Él, que derramé mis lágrimas hasta más no poder, ya pidiéndole por nuestra hija. Y siento esa paz tan maravillosa que solamente Él la puede dar, esa paz que inundó mi corazón a pesar de las lágrimas ya no, no fueron de angustia, de dolor, sino que las lágrimas empezaron a ser de gozo, de lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Cambió todo mi sentimiento en ese momento y prácticamente cambió mi lamento en gozo, ¿ya? Porque sin tener la fe de mi esposa, yo supe en ese momento de que él iba a hacer la obra. Y así fue, pues, mi hermano. Así fue. Y ahí empecé ya a ir ya más comprometido ya en el Señor, y aprender porque no, no sabía nada yo. Nada, 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 nada. Entonces empecé a ir a los discipulados. Mi señora ya estaba en los discipulados y empecé a ir yo a los discipulados, a aprender más de Dios, a saber
yo quería saber en qué me estaba metiendo, porque también mi humanidad también está presente ahí. Entonces yo quería saber, y cada vez me fue cautivando más y más la palabra de Dios. Y fui aprendiendo, y gracias a Dios el Señor fue abriendo mi entendimiento y se derribaron todos esos muros que yo tenía, filosóficos, humanistas, todos esos muros que yo tenía de, de un alejamiento de Dios, de ese Dios que yo decía que no existía, ¿ya? Ese Dios mismo que yo decía antes, que Dios no existía, empiezo a sentir de que empezó a vivir dentro de mi corazón. Fue algo maravilloso, hermano. Desde ese momento le empiezo a servir a Dios, le empiezo a servir con mucho amor, con mucha devoción, y me sumo a mi señora al evangelismo, y empezamos, como decía mi señora, a trabajar duro en el Señor, a viajar, a ayudar, y fue un tiempo maravilloso. Como le decía mi señora, nosotros teníamos una residencial, pero el Señor fue cambiando todas las cosas, hermano. Hermano Ricardo, Porque ese no hermano era Ricardo, para... Sí, hermano, disculpe. mire, o sea, solamente para seguir con lo que usted nos está contando. ¿Qué sintió usted cuando el Señor llamó a su esposa, Pilar? Porque usted no quería nada con el Señor, pero de repente sintió que a su esposa comenzó a ir a congregarse, como decía usted, con los canutos, ¿cierto? Porque Exacto. decía, oye, los dos no querían nada con Dios, pero resulta que el Señor llama a su esposa y la que Así lo es. acompañaba en sus ideales ya no lo está acompañando en sus ideales, pues ella ya ahora sigue al Señor. ¿Cómo se sentía usted ahí? Claro. No, yo sentía rabia, hermano. ¿Ya? Yo no quería que mi señora se congregara, no quería que fuera a la iglesia, ¿ya? Porque para mí era un Dios que no existía, un Dios que no era real. Entonces yo le decía, ¿qué sacas tú con ir a la iglesia si Dios no existe? Pero tampoco me percaté yo, de hecho, bien, de que ella dejó las pastillas, eh, la depresión que la tenía sumida empezó a desaparecer, ¿ya? Y empezó a ser la mujer que yo había visto antes, y aún más, con más alegría, con más fuerza, ¿ya? Pero aún así, yo renegaba de Dios, aún así, aún así yo no quería que ella estuviera en la iglesia, hasta el Y momento en que se firmó la fe. claro, y ahí se sentía, y usted la acompañaba, ¿por qué la acompañaba a la iglesia? Yo la iba a dejar porque, porque mi señora no sabía andar en micro, ¿ya? Mi señora A mí que nunca había tomado micro, entonces se perdía fácilmente, mi señora se desorientaba. Cuando yo salía con ella, mi señora siempre se desorientaba, entonces por eso yo la iba a dejar ya, y la iba a buscar, No, pero no, A no me pesar, Ricardo, gustaba. ve que bueno, Dios toma todos los medios, ve. Por algo le enseñó a su esposita que no aprendiera a andar en micro, porque si habrían dado, Así, habría llegado solita allá a los servicios y usted en la casita. Pero claro, claro, como Dios es sabio, le da un auto y a ella le enseña, ella no aprende a andar en micro y usted tiene que sí o sí la dejarla. Pero hermano así es. querido, usted no hablaba, yo parecía la pregunta que le hacía a su esposita, eh, esto de que usted tenía esto contra Dios, que para usted Dios no existía, que Dios era como algo fantástico. Bueno, la ideología y los pensamientos, ¿no es cierto?, humanos, eh, y el yo, el ser humano, no, yo soy el principal y Dios no existe, pero por ningún lado, ni por parte familiares suyos, no había algún familiar suyo que conociera el Evangelio, que le hablara a usted, y que usted a lo mejor por eso decía, no, yo no quiero nada. ¿Había algo por ahí?
o No, simplemente mire, los ideales suyos, sus pensamientos, a lo mejor se reunía con muchas personas que eran también del pensar suyo. sí, mire, yo venía de una tradición católica en mi hogar cuando me crié, Ya, pero ya en la adolescencia yo ya me aparté de Dios, ya, ¿ya? Ya empecé a seguir otros caminos, ¿ya? Eh, bueno, uno empieza como joven a experimentar muchas cosas en esos tiempos, esos años eran de mucha experimentación, yo le hablo de los años 60, 70, ¿ya? sí, Que la juventud experimentaba mucho y muchas cosas ajenas totalmente a Dios. claro. Entonces, y uno se rodeaba, mi ámbito eh, de amistades, todos eran lejanos a Dios, entonces no había por dónde, no había ningún lugar, no había cabida, digamos. Mm. Amén, amén. Y hermano Ricardo, cuando usted comienza, dice, claro, Dios hizo la obra con su hija, ¿cierto? Hizo el hermoso milagro. Y ahí, dentro del Evangelio, junto a ustedes nos contaban que habían hecho obra, pero ¿cómo comienza usted a integrarse a la iglesia junto con su esposa también? Comienzan participando, y congregándose, después participaban de los discipulados, que de los discipulados es donde se le enseña, ¿cierto?, la palabra del Señor. ¿En qué otras cosas dentro de la iglesia del Señor Dios le ha permitido participar? En eso, en el evangelismo. Yo, como mi señora ya estaba involucrada ya en el evangelismo, ya yo la empecé a acompañar con vergüenza al principio, ya como que me escondía, que no me vayan a ver, ¿cierto? Y porque era ahí en el Paseo Más. Entiendo. Pero poco a poco el Señor me fue motivando a trabajar cada vez más. Y nosotros, como matrimonio, empezamos a trabajar plenamente en eso, en la parte de evangelismo. En la parte de evangelismo, eh, eso nos motivaba mucho y, y por medio de eso, en el grupo que teníamos de evangelismo, salíamos a muchas partes, ¿ya? Eh, habían el pastor designaba siervos que iban a levantar una obra en tal parte y nosotros íbamos los domingos, viajábamos donde hubiera que viajar, ¿ya? Y ahí Mire, andamos por todos lados. aquel que decía que Dios no existía, ahora le decía a todo el mundo que Dios existe. Sí, Así así es. como Pablo. Así es, así Mire qué es. bonito, mire qué Ya, bonito. ya no me callaba en mi boca ya. Y ahora nadie lo puede hacer callar, pues. Y ahora también está compartiendo. Para las personas que están viendo el programa, evangelismo es compartir el evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Es compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo hacia personas que no conocen al Señor. Mire qué grande es el testimonio de nuestro Dios. Este matrimonio no conocía al Señor, no quería nada con el Señor, pero cuán gran amor nos ha dado Dios para que seamos llamados Así. hijos de Dios. Ellos Amén. despreciaban a Dios, pero Dios nunca los despreció. Dios siempre es paciente. Y hoy día de Amén. hoy, la palabra del Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La puerta es el corazón y esta puerta se abre por dentro. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, es decir, que si usted, hermano, hermana, o mujer o hombre, o niño o joven, o señorita, abre la puerta de su vida para que Dios obre en su vida, dice, entraré a él y a ella y cenaré con él y con ella. Dios con usted, como lo ha hecho con este hermoso matrimonio, como ha Amén. hecho el milagro, porque dice que Él es nuestro pastor, como decía nuestra hermana Pilar, y Él se encarga Así de es. todas las cosas, y Dios hace todo hermoso en su tiempo, en su tiempo. Amén. Hermano Ricardo, ¿algún versículo preferido, como le decíamos a nuestra hermana Pilar, también usted, algún versículo, algún caballito de batalla que usted se acuerde? Bueno, a mí me gusta mucho el Salmo 121, ¿ya?
porque personalmente, hablando, eh, el que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Cierto? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Ya? Amén. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. El Señor siempre está pendiente de nosotros, ¿cierto? Es cosa que nosotros hacemos los ojos a los montes, ¿no? Y poder humillarnos frente a Él, humillar nuestro corazón, ¿cierto? Y ahí está nuestro socorro y pronto auxilio. Y siempre me sirve ese versículo, es como mi caballito. ¿Ya? Amén. Amén. Y hermano Ricardo, así, Dime. usted, imagínese que usted le está hablando al Ricardo que no conocía a Dios y no quería nada con Dios. Así, imagínese que usted le va a hablar a él. Así mismo háblele a las personas. ¿Qué consejo usted le da a las personas? Bueno, aquellas personas que como yo sintieron en su momento de que no necesitaban de Dios, ¿cierto? Porque hay momentos en que nosotros decimos que no necesitamos a Dios, que Dios no tiene nada que ver en nuestras vidas, ¿ya? Y empezamos a llenar nuestro corazón con otras cosas, ¿cierto? Y empezamos a alejar a Dios de nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Dios está al tanto de nuestras vidas, aunque nosotros le rechacemos, aunque nosotros seamos indiferentes ante Él. Él está pendiente de nuestras vidas. Él está pendiente de todo lo que nos pasa. Y aún así nos guarda y nos protege. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Y si nosotros nos damos cuenta y alzamos los ojos a los montes y nos damos cuenta de que hay un Dios creador que creó los cielos y la tierra, y vemos cómo los cielos cuentan su gloria, la tierra es una creación maravillosa, es algo perfecto, tan perfecto. Nuestro organismo, nuestro ser, nuestro cuerpo es un elemento tan perfecto en que todo se combina, ¿ya? Y en todo lo que nosotros veamos, ¿ya? Estamos viendo a Dios. Cuando estamos lejos de Él, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que tenemos una mirada que podemos ver, ¿ya? Tenemos una voz que podemos comunicarnos, tenemos oídos que pueden oír, ¿cierto? Y no nos damos cuenta de que para que funcione no solamente esa parte, sino que todo nuestro cuerpo tiene que ser obra de una creación divina, de alguien que lo hizo todo perfecto. Y acercarse a Él es la mejor opción de vida que podríamos tener. Lejos de Él, nada podemos hacer. Hay que darle un espacio en nuestro corazón a nuestro Señor. Yo quisiera decirle a todo el mundo, ¿cierto? Hoy, sobre todo hoy en día en que vemos mucha indiferencia para con Dios, es porque la misma sociedad, los mismos medios, ya han impuesto como que no hay necesidad de Dios en ninguna de las cosas que se viven actualmente, ni en los colegios, ni en la ley, ni en la política incluso, pero todo necesita de Dios. Todo necesita de Dios. Eso podría decirle, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano Ricardo. Que el Señor le guarde y Amén. le bendiga grandemente. Le damos muchas gracias también por compartir su hermoso testimonio, ¿cierto? Y deseamos que Dios Amén. les bendiga grandemente a Amén. usted y a toda su familia. Vamos a ir a una Amén. pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a la lectura y exhortación de la palabra, que en este programa ha caído en gracia a nuestro hermano Ricardo Castillo. Que el Señor les bendiga. Amén. Hoy te siento, Señor,
muy dentro de mi vida. Y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida. Porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir: mora en mi vida. Oh, reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú. Me cubriste en tu manto de amor. Me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Yeah. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. Oh, ¿cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Oh, porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir: mora en mi vida. Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir: mora en mi vida. Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, vamos a ir a la lectura y exhortación de la palabra que ha caído en gracia en este programa nuestro hermano Ricardo. Que el Señor les bendiga. Amén.
Amén. Esta hermosa palabra de Dios para todos aquellos que están escuchando, aquellos que están viendo o aquellos que tengan la oportunidad de ver este programa más adelante. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 19. Amén. Voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Esta hermosa palabra de Dios, ¿cierto, hermanos y amigos que nos escuchan, ¿cierto? Nos habla de un personaje que era publicano. Los publicanos eran personas que cobraban impuestos en los tiempos de Jesús. Y era un personaje despreciado por mucha gente. Pero esta persona, dice la Escritura, ¿ya? Que él procuraba ver a Jesús. O sea, él había escuchado hablar de Jesús. Entonces él procuraba, a lo mejor por curiosidad, o a lo mejor porque ya había un sentimiento en su corazón, ¿ya? De ver a Jesús. Y a veces nos pasa eso, hermano, ¿ya? Nosotros a veces queremos conocer algo de Jesús por curiosidad o porque el Señor ya ha preparado el camino en nuestro corazón. Entonces a veces algunos procuran ver a Jesús, ¿cierto? Se esmeran en conocerlo, y hay otros que se quedan un poquito más mirando de lejos. Pero este hombre procuraba ver a Jesús, ¿ya? Por curiosidad o por amor, vamos a ver. Y como era pequeño de estatura, y cuando pasaba Jesús había mucha gente, ¿cierto? Y él era pequeño de estatura. Entonces, no podía ver a causa de la gente. Y se subió a un árbol. Y en ese árbol estaba arriba cuando Jesús pasó. Y lo más maravilloso, pasó Jesús y le dijo, Zaqueo. Dijo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo hoy en tu casa. Jesús te dice en este momento, José, Angélica, Manuel, Alberto, Carolina, es necesario que pose hoy yo en tu casa. Como decía mi hermano, aquí estoy a la puerta y llamo. El que abra la puerta, yo entraré y cenaré con él. Jesús te está diciendo en este día, ya, te llama por tu nombre, porque Él te conoce. Él llama por tu nombre. Dilo así, con tu nombre. Es necesario que yo hoy pose en tu casa. Tu casa es tu corazón. Si tú le abres la puerta y lo dejas entrar a Él, Él inundará tu corazón de amor y de misericordia. Este hombre recibió a Jesús en su casa. Y este hombre era un hombre que no era recto en sus caminos. Pero Jesús produce tal cambio en nuestras vidas, hermanas, que transformó su forma de ser, y él dijo, voy a devolver todo lo que he robado. No vamos a lo que se ha robado, sino a la transformación que produce Dios en nuestras vidas.
de que podemos tener una vida que no nos satisface a veces, o que después la vamos a ver que no era la vida que nosotros queríamos tener, ¿cierto? O vemos que nuestra vida a veces está vacía y no hay nada que la llene, ¿cierto? Pero cuando llega Jesús a nuestros corazones, produce esa transformación tan grande en la cual nuestro corazón se llena de gozo y alegría y en la cual no podemos parar de decir cuán bueno ha sido el Señor con nosotros. Hoy el Señor Jesús te dice, Alberto, Luis, María, Esther, es necesario que hoy posen tu casa. Es necesario, lo dice nuestro Señor Jesús. Dispón tu corazón para recibirle a Él. Espero que esta palabra, hermano, haya llegado a tu corazón y medites esta noche, ahí en la soledad de tu cama, lo que Dios te está diciendo. Es necesario que hoy pose en tu corazón. Recíbelo, recíbelo en tu corazón. Acércate a la palabra de Dios, que es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Amén. Hermano Ricardo, ¿nos puede llevar en una oración? Amén. Padre amado, bendito Señor, te damos las gracias por este momento de intimidad con usted, Señor, bendito Dios. Es tan hermoso, Señor, hablar de usted y de su palabra, Señor, bendito Dios. Es tan hermoso hablar de cuán grandes cosas ha hecho en nuestras vidas, Señor, bendito, que aún falta tiempo, Señor, para enumerar todas las cosas que usted ha hecho en nuestras vidas, Señor. Y no solamente en la vida de mi esposa, la mía, sino que en la de muchos hermanos que están en agradecimiento en la iglesia, Señor, bendito Dios. Y aquellos que no lo conocen, Señor bendito, sea usted esta noche tocando los corazones, Señor, porque solamente usted puede hacer el llamado, Señor bendito Dios. Solamente usted puede hacer la obra, Señor. Le agradecemos, Señor, por este momento, Señor. Le agradecemos por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, Señor. Le agradecemos por mis hermanos y gedeones, Señor, bendito Dios, que tienen este programa, Señor, y que permiten que su palabra sea difundida, Señor, tal como usted lo ordenó. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, hasta el fin del mundo, en todo momento. Gracias te damos por mis hermanos, Señor, y te pedimos que los bendigas grandemente, Señor, y sigas poniendo en su corazón esas ganas y ese ímpetu, Señor, de proclamar tu palabra, Señor, de llegar a todos aquellos que la necesitan, Señor, bendito Dios. La mies es mucha y los obreros son pocos, Señor, bendito Dios. Bendígalos mucho, Señor. Bendiga nuestras vidas, Señor. Bendiga la vida de todos aquellos que escucharon en este día. Bendiga la vida de aquellos que escucharán en un futuro, Señor, esta palabra, Señor, o lo que alcancen a tomar de esta entrevista, Señor, bendito Dios, de esta hermosa conversación, porque usted lo ha dirigido todo, Señor. Usted ha dirigido todo, Señor, y todo viene de usted, Señor. Todo proviene de usted. Le damos las gracias, Señor, bendito Dios, y bendíganos grandemente a cada uno de los que hemos estado aquí en esta noche, Señor, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios confirme esta oración y le bendiga grandemente, hermano Ricardo y hermana Pilar. Yo me comienzo a despedir, le damos gracias al Señor nuevamente por haber estado en este hermoso programa, por haber sido bendecido por estas hermosas historias, ¿cierto?, de vida, de cómo Dios sigue haciendo las obras el día de hoy. Yo me comienzo a despedir y espero, con la ayuda del Señor, poder vernos en un próximo programa. Le voy a dar el pase a nuestro hermano Manuel Mondaca para que él también se despida y también le dé la oportunidad a este hermoso matrimonio de que también se pueda despedir. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Cristian. Amén. Igual, que el Señor le bendiga.
Digo, ya estamos terminando ya este programa, pero agradeciendo al Señor los lindos testimonios de nuestros hermanos y hermanas y esperar que usted, amigo, pueda recibirlo en su corazón. Y antes de despedirlo, vamos a darle la oportunidad también a nuestra hermana Pilar y a nuestro hermano Sergio, primero a nuestra hermana Pilar, para que también se pueda despedir. Hermana Pilar, que el Señor le bendiga. Que el Señor les bendiga grandemente en esta noche y también eh, que le bendiga al hermano que está escuchando, la hermana que está escuchando, y que hubiese sido de bendición lo que se predicó, lo que se habló, nuestras, nuestros testimonios, Señor, todo es verdad, solamente Dios lo conoce, Dios lo sabe. Y es por eso que le invitamos que busquen del Señor y que tengan un encuentro con Él, ojalá lo antes posible, o esta misma noche. Que el Señor les bendiga. Y también le vamos a dar la Amén. oportunidad a nuestro hermano, ¿no es cierto?, Ricardo, para que pueda despedirse. Hermano Ricardo, que el Señor le bendiga. Amén. Disculpe. Le damos las gracias, mis hermanos, por la invitación. Le damos las gracias por este hermoso momento en que, bueno, sabe que es de tal bendición el hecho de que ustedes eh, nos hayan hecho partícipe de este programa, porque también nos lleva a memoria todo lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿cierto? Y es tan maravilloso. A veces uno se olvida y sigue así la vida planamente. Pero le damos muchas gracias y esperamos que haya sido de bendición para aquellos hermanos que hayan escuchado, para aquellos que aún no han conocido al Señor, que no se han acercado a los caminos de Dios. Es eh, una invitación llena de amor de parte de nuestro Señor para que vuelvan su corazón hacia Él. Es lo mejor que pueden hacer. Es lo mejor que podemos hacer, vivir de la mano de nuestro Señor y no soltarnos nunca jamás. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, que Dios le bendiga igualmente, hermana Pilar, hermano Ricardo. Agradecemos al Amén. Señor que hayan aceptado esta invitación y contar sus lindos testimonios de cómo el Señor ha obrado en sus vidas, de un Dios que no conocían y que no querían conocer y que transformó sus vidas, sus corazones y ahora son pregoneros de este evangelio maravilloso y de este Dios grande con estos hermosos testimonios que han contado cómo el Señor transformó sus vidas y los milagros que han hecho. Para nosotros es una bendición primeramente escucharle y también yo creo que para usted, querido amigo y amiga, especialmente puedan buscar del Señor. Lo que ha hecho el Señor con la vida de nuestros hermanos y hermanas, con nosotros, también lo puede hacer con usted. Que Dios de paz les guarde, les bendiga y si el Señor dispone, lo estaremos viendo nuevamente en nuestro programa, conociéndolo en línea, que sea de bendición y que el Señor de paz les guarde y les bendiga en gran manera.